Libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, está en pantalla. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí nomás por ahora. Fíjese que este texto está diciéndole Pablo a los romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. No le está diciendo que el reino de Dios tiene justicia, paz y gozo, o que en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Está diciendo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cuando nos habla de esto, lo que nos está diciendo Pablo es que en el reino de los cielos hay ambientes de justicia, hay ambientes de paz y hay ambientes de gozo. Entonces el reino de justicia es, el reino de los cielos, perdón, es esto. No es que lo tiene. Cuando usted se conecta al reino de los cielos, puede experimentar esta justicia, puede experimentar esta paz y puede experimentar este gozo. Porque es algo que está en la eternidad. Entonces, en lo que me quiero enfocar en esta tarde, en lo que el Señor nos quiere hablar, es acerca del gozo. Ya tendremos otro momento para hablar de la paz y de la justicia, pero quiero enfocarme en el gozo en esta tarde, porque hay algo que tenemos que comprender, entendiendo esto que les acabo de explicar, que estas tres cosas son ambientes de la eternidad. Entonces el gozo no es un sentimiento, no es algo que está sucediendo aquí y ahora, ni siquiera es una emoción. El gozo es un ambiente espiritual en el que yo necesito habitar. El gozo es una dimensión que está precisamente en el lugar a donde Dios habita. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Por eso el Salmo 16, 11 dice, avísame cuando esté ahí. Ahí está. El Salmo 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando dice delicias a tu diestra para siempre, lo que está hablando el salmista es de algo que sucede en la eternidad. De ese deleite que yo encuentro en la eternidad. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Estando en tu presencia, estando conectado a la presencia del Padre, estando conectado a la presencia de Dios, en ese lugar hay plenitud de gozo. Entonces quiere decir que para poder vivir ese gozo, yo necesito conectarme a la eternidad de Dios. Yo necesito estar conectado a los cielos. Yo necesito estar conectado a lo que es el Señor. Por eso Pablo decía poner la vista en las cosas de arriba. Pero ahora vamos a ir un poco más profundo para comprender esto. Porque Pablo describe este lugar a donde el Señor habita, a donde está Dios. Él lo describe o lo nombra o lo menciona como el tercer cielo. Pablo dice, conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo o en el espíritu fue trasladado al tercer cielo, que en realidad estaba hablando de él mismo. Pero él menciona ese lugar en la eternidad como el tercer cielo. Lo que nos dice que si hay un tercer cielo es porque hay un segundo y un primer cielo también. ¿Verdad? Ahora, este primer cielo es este cielo que nosotros tenemos visible cuando miramos para arriba, este lugar con las nubes, los planetas y todas esas cosas. Si usted pudiese ver un poquito más arriba, a eso se refiere con este primer cielo. El tercer cielo hemos visto que es el lugar a donde Dios habita. Es el lugar a donde está el Señor, donde está el trono del Rey, todo ese lugar. Ahora, el segundo cielo es un lugar de tinieblas. Cuando Satanás se rebela contra el Señor y otros ángeles lo siguen, se van a una dimensión y se forma este lugar que es el segundo cielo, donde están las huestes de maldad. Que en la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en lugares celestes. Bien, esos lugares celestes es este segundo cielo. ¿Por qué necesitamos entender esto? Ahora lo vamos a ver. Porque en el segundo cielo está todo lo que está desconectado de Dios.
En el segundo cielo está todo lo que quiere destruir, todo lo que quiere romper lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, lo que quiere detener cuando viene una respuesta de parte de Dios. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 10, cuando el ángel viene con la respuesta, dice: veníamos con la respuesta desde el momento que te dispusiste a orar, pero se nos opuso en el camino el principado de Persia y tengo que volver a pelear contra él porque viene el principado. Bueno, todo usted ya conoce la historia si no está en el capítulo 10 de Daniel. Pero ese lugar a donde se le opuso esta potestad a ese ángel, ese es el segundo cielo. Es el lugar a donde todo se quiere detener. Es importante tener esto presente porque hay fuerzas que operan desde ese lugar que vienen a tratar de destruirnos, que vienen a tratar de amedrentarnos, que vienen a tratar de desanimarnos. Yo no sé si usted alguna vez escuchó quizás algún profeta o alguien que tiene la capacidad de ver en el espíritu y que puede ver cuando Dios le muestra algunas cosas o piensa que Dios le muestra algunas cosas, que hay personas que dicen: tuve una visión que fulanito de tal iba a tener un accidente y que algo le iba a pasar, o tuve una visión de que en aquella congregación iban a pasar cosas malas y se iba a cerrar, o tuve una visión de que fulanito se iba a enfermar, y uno comienza a orar con respecto a estas cosas. Y lo que tenemos que entender es que es posible ver eso, pero no significa que sea algo que Dios esté mostrando, que Dios nos esté mostrando el futuro, sino lo que está pudiendo ver en el espíritu es lo que en este lugar, en esta dimensión de tinieblas, se está queriendo gestar para traer destrucción. Entonces, cuando yo veo eso, tengo que orar y romper ese diseño de muerte. Tengo que orar y romper ese diseño de destrucción, porque es lo que el infierno está planeando en ese lugar. Es lo que las tinieblas están planeando en ese lugar. ¿Me va siguiendo hasta ahí o se las compliqué mucho? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Ahora, si la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, esto significa que experimentar la presencia de Dios es que Él me permita a través de su espíritu conectarme a la dimensión eterna. Y esto es algo que nosotros hacemos a menudo, aunque parezca raro. Siempre estamos conectándonos a la dimensión eterna de Dios. Por ejemplo, recién cuando estábamos adorando a Dios, que sentíamos su presencia. ¿Verdad que sentíamos su presencia recién? En ese momento estábamos conectados a la presencia de Dios, estábamos conectados a la dimensión eterna. Cuando usted ora en su casa y se mete con el Señor y siente que el Señor está ahí con usted, está su presencia en ese lugar, usted está conectado a esa dimensión eterna. No es algo que sea difícil, sino es algo que uno se tiene que disponer a hacer, ¿verdad? Ahora, ese es el diseño del Señor, que nosotros nos podamos conectar a Él. Un tema con las tinieblas es que las tinieblas no pueden crear nada, pero sí son muy buenos imitadores de las cosas de Dios. Se roban el diseño de Dios, lo corrompen y lo imitan, para que uno piense que está haciendo algo que viene de parte de Dios. Las tinieblas no pueden crear, son buenos imitadores y son destructores de diseño. Fíjense que dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Jesús dijo en un momento, mientras enseñaba, dijo: no te preocupes por lo que vas a comer mañana, no te preocupes por de qué te vas a vestir, sino que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por la añadidura. Dice eso, ¿verdad? Pero dice: no te preocupes por qué vas a comer y no te preocupes de qué te vas a vestir. Busca las cosas del cielo, busca el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque la comida, el vestido, la comida, la bebida, el vestido, todo eso tiene que ver con deseos terrenales que vienen a desenfocarte, vienen a incomodarte, es un deseo, una necesidad que fue impuesta en la tierra, pero la necesidad de Dios es que yo pueda buscar su reino y su justicia para que Él añada eso como algo secundario. Eso tiene que venir. Ahora fíjese qué es lo que sucedió en el Edén.
la serpiente, guiada por Satanás para engañar a Eva, ¿qué le dio? Le dio de comer. Le satisfizo, creo que se dice así, se conjuga de esa manera, una necesidad terrenal. Le dio de comer. El fruto era agradable a sus ojos. Más allá de todo el engaño de que no vas a morir y todo eso que le dijo la serpiente, ella vino con un fruto, le dio de comer. Ahora, cuando ellos comen, la vergüenza que sintieron cuando se rompe esa conexión con lo eterno por la desobediencia hizo que necesiten vestirse, que quieran satisfacer otra necesidad terrenal que hasta minutos antes era necesario para ellos. Ellos estaban habitando en un ambiente eterno. El huerto del Edén era un ambiente eterno. Era un lugar que conectaba el cielo y la tierra. Dice la Biblia que 4 ríos fluían por el Edén. 2 de esos ríos son celestiales y 2 son terrenales, porque había una unión entre el cielo y la tierra. Cuando ellos desobedecen, se rompe esa conexión. Y desde ese día hasta el día de hoy, el hombre busca satisfacer, busca deleitar su alma para que su alma pueda encontrar ese gozo que perdió en ese lugar, pero lo busca con cuestiones equivocadas. Lo busca en lugares equivocados. La palabra Edén significa deleite o delicia. Ese lugar era donde ellos tenían el deleite y la delicia en el Señor. Pero al perder ese lugar, al perder esa posición que era eterna y a tener que estar ahora en un ambiente terrenal, hasta el día de hoy las personas buscan satisfacer su alma, buscan deleitarse en algo que no conocen. Dios sopló sobre Adán, cuando sopla ese aliento de vida, sopló eternidad en él. Ese espíritu de vida que está en cada uno de nosotros es una porción de Dios. No sé si usted sabía. La parte espiritual, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esa parte espiritual es el espíritu de vida que sale de Dios y viene a nosotros para que podamos tener vida justamente. Ese espíritu, dice Eclesiastés, que vuelve al Padre. Todo espíritu vuelve al Padre. El espíritu de vida que está en las personas, que está en los animales, ese espíritu cuando el ser muere vuelve al Padre. Después el alma, de acuerdo a cómo haya vivido, es si se va al cielo o al infierno. Pero el espíritu de vida es lo que vuelve al Padre. Sea buena la persona, sea mala, sea como sea, el espíritu de vida vuelve al Padre. Y tenemos una porción de ese Dios en nosotros. Yo no sé si usted ha podido dimensionar esto alguna vez en su vida, pero una parte de Dios está dentro nuestro. Y es impresionante. En el momento que aceptan la oferta de la serpiente, ellos se desconectan de la esencia de la eternidad y se conectan a la esencia temporal. Y si el hombre no vive una vida en el espíritu conectado a Dios, termina conectándose al segundo cielo y es alimentado por este. Cuando yo no me conecto a Dios para que Él pueda satisfacer lo que mi vida necesita, por eso Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Si yo no me puedo conectar y entender que necesito estar alineado con Él y conectar mi espíritu a Él, voy a terminar, aunque no quiera, aunque no esté pensando en esto, conectado a ese segundo cielo que me va a dar una imitación de lo que mi vida está necesitando, porque va a buscar satisfacer mi alma, mis emociones, va a buscar satisfacer mis sentimientos, va a buscar satisfacer lo que mi corazón quiere, en lugar de satisfacer lo que mi espíritu está necesitando. Jesús le dijo a la samaritana, si ustedes beben del agua que yo les doy, no tendrán sed jamás. Porque Él estaba hablando de un alimento eterno. Él estaba hablando de lo que nuestra vida necesita para poder vivir en la plenitud de Cristo, para poder vivir en ese deleite de su presencia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Gloria a Dios. En esta dimensión
en el segundo cielo, vamos a encontrar una imitación barata de todas las cosas que Dios tiene para ofrecer. Las tinieblas ofrecen llenar nuestra alma con cosas temporales, buscando saciar los deseos, ofreciendo un falso gozo que no viene del Espíritu Santo, sino de espíritus caídos. En el segundo cielo vas a encontrar una falsa ideología que va a llevarte a confusión. Vas a encontrar una falsa sabiduría que te va a hacer pensar que sabes muchas cosas, pero que te terminan alejando del Señor. Vas a encontrar una falsa justicia que no viene de Dios. Vas a encontrar una falsa fe, una fe almática, que no es una fe del Espíritu. Sabe que la fe tiene que ver con una función de mi espíritu. La fe del Espíritu, dice Hebreos 11, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la seguridad de que aunque no estoy viendo hoy el resultado, sé que si Dios dijo, Él lo va a hacer. Esa es la fe del Espíritu. Ahora, la fe que viene de esta dimensión de tinieblas es una fe del alma que está condicionada a mi estado de ánimo. Es una fe que se condiciona a cómo yo me sienta. Es una fe que se condiciona a cómo estoy. Si las cosas me están yendo bien, estoy contento, amo a Dios, hago todo lo que Dios quiere y todo, pero cuando las cosas no me están yendo bien, no me quiero congregar, no quiero orar, no leo la Biblia, porque mi fe está conectada a una dimensión que no tiene que ver con Dios. Y es una fe del alma, condicionada a mis emociones. Todos hemos pasado por esa situación en algún momento. Sentirnos pum para arriba, que todo está bien, que todo está perfecto cuando las cosas no salen, pero cuando la situación empieza a ser un poco adversa, cuando la escasez empieza a golpear la puerta, cuando las cosas que esperamos que resulten no resultan, ahí ya no amamos tanto al Señor. Porque es una fe condicionada por las emociones. Y es una fe que está conectada por no habernos alimentado correctamente de la fuente del Señor. Nos hemos terminado conectando a otra fuente que buscaba engañarnos y darnos de un alimento que no perdura, un alimento que perece. Ahora vamos a entender un poquito más con respecto a eso. Entonces las personas creen que están viviendo en un ambiente celestial, pero realmente están siendo engañados por las tinieblas. En la eternidad Dios gobierna sobre todas las cosas, pero no controla. Vieron que hemos utilizado mucho una frase, yo sé que por ahí va a romper un poco una estructura esto, pero hemos dicho mucho cuando no tenemos el control de alguna situación, decimos, bueno, Dios está en control. Y no está mal decirlo, no es que sea pecado decirlo, pero no es una realidad. No es algo que sea 100% cierto, porque primero Dios no controla, Él no es un dictador, Él es un gobernante, Él es un rey. Dios gobierna sobre las situaciones, pero para que Dios gobierne sobre mis situaciones, yo se las tengo que entregar. Dios no va a gobernar sobre algo que yo no se lo doy. Dios no va a gobernar sobre mis finanzas si yo no se las entrego. Dios no va a gobernar sobre mi salud si yo no se las entrego. Dios no va a gobernar sobre nuestra familia, sobre aquellos que estamos orando para que vuelvan al Señor, si yo no se los entrego. Y esa es la parte que más cuesta, créame. Que uno quiere hacer, que quiere controlar la situación, pero cuando yo controlo la situación, Dios no puede hacer nada porque es mi decisión y es mi voluntad. Y Dios no toca mi voluntad. Pero Él gobierna sobre lo que yo le doy para que Él gobierne. En cambio, las tinieblas manipulan, esclavizan y someten. La conexión con el segundo cielo te hace creer que por hacer diferentes cosas te vas a ganar la salvación. La salvación solamente es por fe y porque Cristo así lo quiso. Mire lo que dice Efesios 2. La Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo expresa esta versión.
Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos a nosotros. Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. No es por nada que nosotros podamos hacer. No tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos salvos porque nos amó, porque Él lo quiso así, por su gracia. En el momento que creímos, somos salvos. No porque hayamos sido buenas personas, no porque somos recapaces, no porque tenemos un montón de talentos y Dios nos necesita, sino porque Él nos amó, nosotros somos salvos. Por eso Pablo decía y podía decir, gócense en las tribulaciones. Gócense en medio de los problemas, porque Él estaba conectado y siendo alimentado por la eternidad, por ese ambiente de justicia, paz y gozo. Él estaba siendo alimentado en ese lugar, su espíritu estaba conectado. Por eso Él no se preocupaba por si iba a morir o si lo iban a matar, porque para Él era un cambio de plano. Él sabía que cerraba los ojos y se encontraba con el Señor en gloria, y no le importaba nada más. Alimentarse del segundo cielo es como comer comida chatarra con saborizantes artificiales. Parecen, pero no son. Yo quizás no noto la diferencia, pero el cuerpo sí la nota. Por eso uno anda a veces cansado y sin fuerzas por la mala alimentación. Sabe que muchos años trabajé en una fábrica allá en Buenos Aires, en la que se dedica a hacer sabores artificiales. De todo lo que usted se imagine, hacíamos los sabores artificiales. Para, por ejemplo, las gaseosas, los refrescos, las aguas saborizadas, las papas fritas que usted compra por ahí con sabor asado o sabor a jamón y queso. No son ni papa, ni jamón, ni queso. Sépalo. Son riquísimas, porque son riquísimas y capaz que las sigo comprando. Pero no está comiendo papas, ni mucho menos jamón, ni mucho menos queso. Cuando usted compra un juguito de naranja, tiene que saber que nadie exprimió una naranja para hacer ese juguito. Es un líquido con sabor. Parece, refresca, un poco te quita la sed, pero no es una realidad, es una imitación. Entonces, si yo me mantengo a juguitos de esos, pero nunca tomo agua, por más que yo piense que estoy saciando mi sed y me sienta fresco, sobre todo ahora en esta época de verano, mi cuerpo en algún momento me va a pasar factura. Mi cuerpo en algún momento se va a quejar porque le estoy poniendo químicos en lugar del agua que necesita. Es una imitación. Cuando la gente anda muy cansada, esto es algo físico. Cuando la gente anda muy cansada, sin fuerzas, es porque muchas veces hay una mala alimentación. Cuando nos alimentamos correctamente, el cuerpo tiene más energía, ¿verdad? Funciona de la misma forma en el espíritu. Si yo estoy alimentándome de una imitación, de algo que en definitiva no es Dios,
si estoy alimentando mi alma en lugar de alimentar mi espíritu, si estoy buscando satisfacer mis emociones o mis necesidades emocionales en lugar de satisfacer lo que viene del Señor, en algún punto me voy a quedar sin fuerza. En algún punto no voy a tener más ganas. ¿Por qué la gente se aparta del Señor? ¿Por qué la gente se cansa? Se acostumbra, dice que por la rutina se cansó y se deja de congregar y deja de buscar al Señor porque no se han alimentado de la forma correcta. Han buscado cargar pilas un domingo. Esto pasa en todas las congregaciones del mundo. La gente va a 1, 2, 3 reuniones y piensa que con eso es suficiente y no tiene su búsqueda personal en la semana, en los días de la semana, en su intimidad con el Señor. Entonces no tiene una alimentación genuina conectada al Padre, sino que tiene una alimentación imitada y barata de estar conectado para que el alma se satisfaga, para que las emociones se satisfagan. Pero no estamos alimentando nuestro espíritu. Entonces no podemos satisfacer nuestro espíritu y el gozo de nuestro espíritu. Pero cuando comemos la comida del Espíritu somos fortalecidos porque estamos comiendo correctamente. El Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Necesito conectarme a la dimensión de Dios y esto se logra con búsqueda, con oración, con ayuno, con adoración, conectarme a su presencia. Y Él comienza a llenar todo lo que nuestro ser necesita. Cuando estoy sintiendo su presencia es porque estoy conectado a esa fuente. ¿Querés sentir el gozo del Señor? Necesitas conectarte. ¿Te sentiste sin fuerzas en algún momento? Necesitas conectarte. ¿Te sentiste en algún momento sin ánimo? Cansado, cansada. Necesitas conectarte. Todos pasamos por ese proceso en algún momento. Porque muchas veces el alma grita fuerte. Pero yo necesito meterme con el Señor, hacer que mis pensamientos se callen, hacer que los ruidos externos se callen y ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y es ahí a donde yo encuentro fortaleza, es ahí a donde yo encuentro ese deleite, es ahí a donde yo vuelvo a meterme en ese ambiente del huerto, del Edén, porque Edén es deleite. Es ahí a donde yo me meto en ese ambiente, a donde el Señor satisface todo lo que necesita mi vida, todo lo que necesita mi espíritu, todo lo que necesita mi ser. Necesitamos meternos en ese ambiente. Que este mensaje, si lo podemos entender, si lo podemos aplicar, si lo podemos llevar a nuestro diario vivir, te puedo asegurar que esto nos puede cambiar la vida. Nos puede cambiar la vida porque es meternos en el Señor y que Él pueda llenar todo nuestro ser. Ponete de pie en esta tarde.